¿Todo bien? Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, Ramsés. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Víctor. Pues vamos a iniciar. Yo creo que nos quedamos nosotros con ilustración. Díganme si nos quedamos en ilustración. Y si fue eso, ¿a qué personajes estábamos viendo? Si a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu. Cuéntenme, por favor. Estábamos viendo a Da Vinci y a Miguel Ángel. Eso, bueno, eso lo vimos en el Renacimiento, pero no vimos nada de ilustración. Chéquenlo, por favor. Apenas íbamos a ver a Voltaire, maestra. A Voltaire. ¿Sí vimos a Rousseau? Díganme los que sí vimos. Maestra, yo que Montesquieu y vimos Rousseau. los de la navegación, península ibérica, Vasco de Gama, Pequeñas Antillas, Nueva España, la enciclopedia, hasta donde La dice enciclopedia. Voltaire, hasta ahí nos quedamos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, voy a darles a Voltaire lo que falte, o lo repito, no hay problema. Y faltaría Rousseau porque Montesquieu ya lo tienen, ¿verdad? Me dicen que ya está Montesquieu. ¿O no? ¿No está Montesquieu? Sí, no. Ah, muy bien. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Yo les repito, a Rousseau, a Voltaire y a Montesquieu. Es rápido y vamos a pasar a lo que sigue después, ¿no? Bueno, acuérdense ustedes que la enciclopedia la manda a hacer Diderot y de Alembert. Son los organizadores. La manda a hacer Luis XIV, el Rey Sol, pero Diderot y de Alembert son los que la organizan. Y que esta enciclopedia tuvo momentos complicados, sobre todo cuando los filósofos ilustrados son los que se oponen a muchas cosas de la monarquía. Sí, Miguel, Leonel, adelante. Profesor, de Luis XVI, ese es de la Revolución Francesa, ¿no? Eres de la Revolución Francesa, sí, pero dije Luis XIV. Luis XIV es el Rey Sol, ¿sí? Es el que manda a hacer la enciclopedia. Él es el que la manda a hacer. Y Luis XVI, él es hasta la Revolución Francesa, que es de hecho lo que vamos a ver hoy, muchachos. Sí. Bueno, vámonos con Montesquieu. Si no lo hemos dado, les voy a dar a Montesquieu. Montesquieu hace un libro muy importante que se llama El espíritu de las leyes. Aquí lo vamos a poner en el chat. ¿Sí? El libro que hace Montesquieu se llama El espíritu de las leyes. Y en este libro, muchachos, él habla de que el gobierno se tiene que dividir, que no puede ser centralizado en una sola persona, que el gobierno se tiene que dividir en poder ejecutivo, en poder legislativo y en poder judicial. Montesquieu en el libro del espíritu de las leyes dice que no es sano para nadie tener un gobierno concentrado en una persona o en una institución, que el poder se tiene que dividir en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso dice, y pues una de las frases que quedan como para la posterioridad de que dice Montesquieu es: el poder absoluto corrompe todo. El poder absoluto corrompe a quien lo ejerce y a quien lo padece. Porque el que lo ejerce se acostumbra a gobernar y a no tener oposición. Y el que lo padece se acostumbra a que así son las cosas. Normalizamos. Y eso es muy grave en un sistema político, social, normalizar lo que no es normal, muchachos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hace Montesquieu. El libro del espíritu de las leyes, división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Rousseau, vámonos con Rousseau. Y por si hay algún detalle, escribo a Rousseau, ¿sí?
Vamos a escribir aquí el nombre de Rousseau, que ya lo habíamos puesto, pero bueno, por si queda alguna duda. Juan Jacobo Rousseau, muchachos, él va a hacer varias cosas importantes. La primera situación va a ser que escribe el contrato social, un libro que se llama El Contrato Social, donde dice que el gobernante tiene la obligación de trabajar para las mayorías. Y las mayorías tienen la obligación de acatar las leyes del gobernante. No pensemos que los grupos minoritarios, privilegiados, sean los que toman las decisiones, porque ahí sí no, muchachos, se tiene que gobernar para las mayorías y las mayorías, la sociedad tiene que aceptar las leyes que el gobernante haga, aunque no formes parte de las mayorías. Digamos, si yo soy un empresario muy rico, en una posición social envidiable, pues qué padre, pero yo no puedo pensar que me tienen que privilegiar a mí por encima de los demás. Eso ya es estar mal, ¿no? De eso habla Rousseau. Y dice que hay un contrato imaginario y que cuando esto no se cumple, el contrato se rompe. Y entonces, muchachos, el contrato se rompe y vamos a tener que al romper el contrato, pues no vamos a tener ya esa relación entre gobernantes, ¿sí? Bueno, sí, ahorita vamos a hablar de Luis XVI. Un momentito, nada más llego a la Revolución Francesa y hablamos de Luis XVI, sí. Bueno, ¿qué más dice Rousseau? Fíjense que algo que a lo mejor no se los mencioné la clase pasada y algo que me acordé ahorita mucho de Rousseau, él es el que habla de que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre no nace malo, muchachos. El hombre se hace de acuerdo a una estructura que vive. Si un niño aprende a mentir, lo aprende de acuerdo a sus estructuras. No nace mintiendo un niño, ni nace robando un niño. Ese niño se hace así de acuerdo a las condiciones que él vive. Nosotros somos producto de nuestra condición social y eso va a ser determinante. Aunque pues lo idóneo, lo ideal es que a veces, aunque nazcamos en las peores de las condiciones, pues tratar de subsanar lo que está mal, ¿no? Y por último, de Rousseau tenemos que él dice que la educación nos debe de hacer más libres, muchachos. La educación es una práctica de la libertad en la cual todos, cuando estamos educados, informados, podemos tomar decisiones y también hacernos responsables de las decisiones que tomamos. A veces las decisiones que tomemos no serán las mejores, pero pues es el riesgo y entonces seremos responsables de ello. Teniendo como principal libro, muchachos, el de Emilio de Montesquieu. Eso va a ser de Rousseau, perdón, de Rousseau. El libro de Emilio de Rousseau. Por último, vamos a tener a Voltaire, que a lo mejor y sí ya lo mencionamos, que él es el enemigo de las verdades absolutas. Las verdades no son absolutas, las verdades son relativas, muchachos. ¿Y qué quiere decir que una verdad sea relativa? Que cada quien tiene su verdad y que es válido. Si yo aquí le pregunto a alguien, oye, ¿cuál es tu color preferido? Alguien me va a decir, no sé, ¿no? El rojo. Y alguien me va a decir, no, maestra, es el azul. Y alguien va a decir, es el verde. Cada quien tiene su propia visión de las cosas y tiene su propia verdad, ¿sí? Cuando una verdad es impuesta, se convierte en ley y deja de ser verdad. Quien utiliza mucho estos tipos de elementos es la Iglesia Católica y entonces Voltaire cuestiona a la Iglesia Católica porque dice, ustedes no trabajan con verdades, trabajan con leyes, ¿sí? Y pues por último vamos a tener que Voltaire hace obras de teatro, es un tipo burlón, sarcástico, humor negro, de esos que son muy geniales por esta situación de poder burlarse de las circunstancias más difíciles que puede haber. Y Voltaire va a hacer obras de teatro como la de Cándido, que es una obra importante, y también hace un libro que se llama Cartas persas, cartas inglesas,
Tiene una gran genialidad Voltaire. Ustedes lo pueden encontrar en el video que yo mandé de Renacimiento, de ilustración, se llama Ilustración. En el libro de ilustración ustedes ahí pueden encontrar mucho más de ellos. ¿Sí? Bueno, pues vamos al tema del día de hoy. Vamos corriendo a veces, muchachos, porque pues no nos queda mucho, ¿no? Pero vamos a ver la independencia de las 13 colonias. Voy a empezar con independencia de las 13 colonias. Sí, Miguel. También sobre la Revolución Francesa están los estados generales. Sí, pero Primero, esos los... maestra, primero inició Sí. la Revolución Francesa y después fueron los de los 13 colonias que fue en Estados Unidos, ¿no? No, es al revés. Primero es la Revolución de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa. Fíjense, Ok. Sí, les doy las fechas. La Revolución de Estados Unidos de Independencia, se las voy a dar de todas maneras más adelante, pero es en 1776. 1776, independencia de las 13 colonias o independencia de Estados Unidos. Y la Revolución Francesa es 1789. ¿Sí? Entonces, bueno, así se dieron las cosas y ahorita, ¿cuándo fue? En 1776. 4 de julio de 1776, las 13 colonias. Y la francesa es en septiembre de 1789. ¿En septiembre qué, profesora? De 1789. Entonces, una es 1776 y la otra es 1789, siendo primera la de las 13 colonias, es la primerita. Después de Ilustrados, sigue esa independencia, muchachos. Sí, que es una buena pregunta porque de repente creen que primero es la francesa y no es así. ¿Sí? Sí, Miquel, ¿dejaste tu mano arriba o sí. me vas a... Sí, esa es la pregunta. También, o viene de 1789 a 1799. Ahí termina la francesa. Ahorita lo vamos a ver, pero no me corran. Ahorita vamos viendo por temas, ¿sale? Vamos primero con la independencia de las 13 colonias. Vamos primero con independencia de 13 colonias y para ver independencia de 13 colonias tengo que ver fundación de las 13 colonias. ¿Sí? Y bueno, muchachos, pues vamos, les voy a compartir una imagen donde vamos a poner las 13 colonias. Estas son las 13 colonias, muchachos. Las primeras 13 colonias. La primerita fundada es Virginia. La primera que se fundó fue Virginia. Luego fue Massachusetts, es la segunda. Y de ahí ya hablaremos de algunas otras. Yo les voy a dar algún dato de las más importantes o alguna característica, pero de lo más importante. Yo lo que sí quiero es que vean cuáles son las 13 colonias y que se den cuenta que esto es la base de Estados Unidos. ¿Sí? Esta es la base de Estados Unidos. Adelante quien lo desee copiar. ¿Por qué, muchachos? ¿Cómo es posible? El proyecto de Estados Unidos es una franja costera. ¿Ya vieron que es una franja costera? Y estas son las 13 colonias. Ahora, ¿qué se descubrió primero? Primero se descubrió las colonias españolas, que fueron las que vimos con la navegación española y que se fundaron los virreinatos. Y después viene la conquista de territorios ingleses, ¿sí? Quien esté copiando, díganme, o le pueden poner captura de pantalla, o copiarlo, es más sano incluso. Tantito, espéreme. Sí, yo me espero, no hay problema. Nada más avísenme, no lo quite.
Podemos retirar, puedo dejar de compartir. Ustedes Ya se acabó, profesora, ya casi acabó. ¿Ya acabaron? Ya casi acabó. Muy bien. Ya. Muy bien, Ah, Ramsés. faltan 5. Bueno, chicos, pues dejo de compartir y les voy a platicar quién fundó las 13 colonias y por qué. Bueno, miren muchachos, las 13 colonias es fundada por Inglaterra y concretamente quien promueve la fundación de las 13 colonias es una reina que se llama la reina Elizabeth, conocida como la reina virgen. Así se le conoce a Elizabeth como la reina virgen. En algunas ocasiones le llaman Isabel. Yo prefiero llamarle Elizabeth porque no la vayamos a confundir con Isabel de España. Esa es una de las razones, ¿no? Entonces, bueno, Elizabeth, la reina virgen, pues es un parteaguas en la historia de ese momento, porque es una de las únicas mujeres que está gobernando, que está dirigiendo. Y ella quiere que Inglaterra o Gran Bretaña tenga presencia en América. Y entonces cuando se entera de que los españoles fundaron colonias en América, virreinatos, ella hace todo lo necesario para fundar también colonias inglesas. Lo hace básicamente como una forma de tener presencia, la presencia británica en América. Y entonces es cuando llega un grupo de puritanos, protestantes puritanos, muchachos. Son los que fundan las 13 colonias, ¿sí? Aquí lo voy a poner, protestantes puritanos. Son los protestantes puritanos los que fundan las 13 colonias. Es una ramificación del protestantismo, de la religión protestante. Ahora, algo muy importante, los protestantes puritanos basan su vida en 3 líneas, que son ahorro, trabajo y austeridad. Los protestantes rigen su vida bajo el ahorro, bajo el trabajo y la austeridad. Siendo la austeridad, muchachos, el no gastar, el aprender a vivir con poco, ¿sí? Aunque yo tenga dinero, soy austero, vivo con poco, no me gustan los lujos. Y entonces los que llegan a fundar las 13 colonias son ese estilo de gente, protestantes, puritanos, que les gusta el ahorro, el trabajo y la austeridad. Aquí miren, estoy compartiendo pantalla, esos son protestantes. Si ustedes se dan cuenta, el traje de ellos es negro, con su sombrero. Tal vez los que dirigen la mesa lleven un poco más de adorno, pero no traen joyas, muchachos.
no traen escudos ni nada. De hecho, incluso resaltaría la figura de estos tres, que estoy poniéndolos en el Zoom, los tres que visten de negro, porque así son los protestantes, son rígidos. Es una religión muy rígida, muy severa. Y ellos dicen ahorro, trabajo y austeridad. Ahora, ¿por qué lo menciono o por qué es tan importante? Muchachos, pues porque finalmente son los que fundan las 13 colonias. Esos son los que fundan Estados Unidos. No son aquellos españoles que gastan mucho dinero y que tienen que demostrar que ya tienen conquistas y visten con oro, con telas brocadas. No, 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 muchachos. Estamos ante protestantes puritanos, que es la base de la cultura norteamericana, ¿sí? De Estados Unidos. La reina les paga, ellos llegan y además ella siente que se libera porque finalmente es gente muy cuestionadora que siempre estaba diciendo que la religión se estaba relajando mucho y entonces aquí podían llegar a practicar su religión severamente, ¿no? La primera colonia que se funda es en 1607 y es la colonia de Virginia, muchachos. Se funda Virginia en 1607. El nombre es en honor a la reina Elizabeth, que le apodaban la reina virgen, la cual decidió no casarse hasta que encontrara un hombre tan talentoso como ella. Nunca lo encontró, pues nunca se casó, y entonces le apodaban la reina virgen por no haberse casado nunca, a la reina Elizabeth, ¿sí? Ella es la que paga el viaje y ella es la que manda a la gente puritana protestante acá. Se funda Virginia, 1607, con muy mal augurio, muchachos, porque fíjense, llegaron 250, un poquito más de 200 conquistadores o colonizadores a habitar Virginia, y de los cuales murieron 200, nada más quedaron 50, muchachos. La mayoría de ellos muere víctima de una enfermedad que se llama escorbuto. Esa falta es la falta de vitamina C y es una enfermedad que provoca lesiones en la piel. Sí, el escorbuto. Lesiones en la piel, se abre, se infecta y la gente muere. Entonces, fue difícil, fue muy difícil ese primer intento, ¿no? De fundar la primera colonia, que fue Virginia. Se funda Massachusetts hasta 1680, muchachos. La segunda colonia, Massachusetts. Y esta segunda colonia de 1680 ya tenía calles planificadas, ya tenía una organización política, ya como que está más preparada que Virginia. En esa colonia ya se preparan más cosas. Y vamos a tener que, algo muy grave de Massachusetts, muchachos, fue que llega la primera población negra y entonces vamos a tener el inicio de ese racismo que después se va a profundizar. En esta zona se funda la primera universidad de habla inglesa, que es Harvard. Se funda la primera universidad de habla inglesa llamada Harvard. Sí, Leonel. Sí, también vamos a ver sobre la Revolución Industrial. Sí, pero más adelante, Leonel, no te me vayas corriendo. Ahorita detente en esta revolución. La revolución industrial la tenemos que ver, las dos, ya. Entonces, bueno, vamos a tener, muchachos, que ante esta situación después se va fundando Massachusetts con la primera universidad de habla inglesa y después vamos a tener otras colonias que se van fundando, siendo muy importante Maryland. Maryland, que es la primera colonia católica, donde va a haber católicos. La mayoría son protestantes, pero Maryland es una colonia católica, por eso la menciono. También otra colonia importante es Carolina del Norte, muchachos. Carolina del Norte se consideró una colonia que representaba la corrupción de los ingleses. Se descubre que el rey Jorge III era corrupto y entonces lo descubren unas cuantas familias. Para que se callen, el rey Jorge III les regala una colonia que será Carolina del Norte. Carolina del Sur también es una colonia súper importante. ¿Por qué? Porque ahí llega mucha población negra.
Ahí se van a dar las plantaciones de café, de tabaco, de caña de azúcar, teniendo población negra en una gran cantidad. Y de las muy importantes, la última que les voy a mencionar es Georgia. Georgia, pongo nuevamente el mapa, nada más para que situemos eso y quede más claro el por qué lo digo. Georgia, muchachos, es importante porque es una colonia que hace frontera con las posesiones de España. Miren hasta dónde está Georgia. Abajo está lo que sería el Mar Caribe, ¿sí? Miami inmediatamente, luego el Caribe, Cuba, Puerto Rico y luego ya la entrada hacia las posesiones de España. Entonces a Georgia se le cuidaba mucho que no hablara otro idioma que no fuera inglés, que no practicara otra religión que no fuera la protestante, porque que practicara el catolicismo pues era la religión de los españoles vecinos y al rato podían haber una invasión cultural por ese lado, ¿sí? Y vamos a tener esta circunstancia. Perfecto, pues vámonos, dejo de compartir. Una vez fundadas las 13 colonias, muchachos, Inglaterra no le hizo mucho caso a sus colonias. Una vez que fundó Inglaterra las 13 colonias, las olvidó, las tenía como algo que me representa, algo que tengo que tener, pero realmente... ¿Como adorno? Como un adorno, como una forma de decir tengo poder en América y tengo representación. Sí, pero no para más. Hasta que se dan dos acontecimientos. El primer acontecimiento es una guerra que se va a llamar la Guerra de los 7 años. Esta Guerra de los 7 años es una guerra entre Gran Bretaña contra Francia. Y gana Gran Bretaña. Ahí ya lo puse en el chat, ¿eh? La Guerra de los 7 años es la guerra de Gran Bretaña contra Francia o de Francia contra Gran Bretaña. ¿Por qué se estaban peleando? Por territorios, chicos, por poder. Y la pierde Francia, viéndose Francia obligada a darle territorio a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña pues era lo que quería. Y Francia le da territorios que tiene en Canadá. Dice, sí te voy a dar territorios, pero te voy a dar parte de los territorios que yo tengo en Canadá. Y bueno, pues a Gran Bretaña no le cayó mal porque pues era acrecentar las 13 colonias. Pero como las había tenido descuidada, pues ahora ya las voltea a ver más. ¿Por qué las va a voltear a ver más? Porque muchachos, esas 13 colonias podían ser atacadas en cualquier momento por Francia o Francia iba a querer recuperar los territorios que le había cedido a Inglaterra y tenían miedo. Entonces ponen más atención a las 13 colonias que habían tenido olvidadas. Y otra circunstancia súper importante fue una guerra que tuvo Gran Bretaña, pero adentro, una guerra interna que se llama la Guerra de Parlamento Inglesa. La Guerra de Parlamento Inglesa. ¿En qué consistió? Después de la Guerra de 7 años viene la Guerra de Parlamento Inglesa. ¿En qué consiste? Que el Parlamento no quiere gobernar con el rey y el rey no quiere gobernar con el Parlamento. El Parlamento es como una cámara de diputados o de senadores. Entonces el rey dice, yo quiero gobernar solo. Y el Parlamento dice, nosotros queremos gobernar sin rey. Y se la pasan peleando. Y eso debilita a Gran Bretaña. Porque ya había tenido la Guerra de los 7 años y ahora la Guerra de Parlamento Inglés. Y empieza a perder posesiones Inglaterra en otras partes del mundo que tenía ya territorios, los empieza a perder por la Guerra de Parlamento Inglés. Ante esta situación, muchachos, vamos a tener que Gran Bretaña le pide ayuda a las 13 colonias. Dice, pues a ver si tienen,
porque yo no creo que crezcan, no creo que tengan territorio, no creo que tengan dinero. Dudo mucho que me puedan ayudar las 13 colonias, pero pues les voy a pedir apoyo. Y les pide apoyo. Y muchachos, se lo dan. Las 13 colonias le mandan dinero, le mandan armas, le mandan comida y le mandan hombres. E Inglaterra se queda pasmada, fría. Sí tienen dinero, sí tienen armas, sí tienen comida. Y yo no les he cobrado impuestos. Qué tonta he sido. Fíjense nada más, un beneficio que les querían otorgar las 13 colonias a Gran Bretaña terminó visto como un negocio para Gran Bretaña. O sea que me ayudaron, me dieron todo lo que necesitaba y luego les voy a cobrar impuestos. Así mero. Y empieza a cobrarles impuestos a las 13 colonias. Las 13 colonias se enojan y dicen cómo es posible, nosotros tratamos de hacerle un bien a Inglaterra y nos paga con esto. ¿Sí? Muchachos, quiero que tomen captura o que escriban y aquí hay dos imágenes que les voy a compartir. Vean, estos son personajes importantes de la independencia de las 13 colonias. A mí Franklin inventó la electricidad, ¿no? Sí, Franklin también inventa la electricidad. Es inventor, es inventor. Jorge III es el que gobernó durante la independencia. Sí, Washington, pues es el dirigente del ejército y primer presidente. Y Jefferson es el que redacta la nueva constitución, muchachos. ¿Sí? Por eso les pedí, no es necesario copiar todo, pero sí lo más importante de cada uno de ellos. ¿Sí? Lo más importante, o sacarle una captura de pantalla, muchachos. De Washington, que es el que dirige el jefe de las fuerzas del ejército. De Jorge III, que es el que enfrenta la independencia. De Benjamin Franklin, que es el que contribuye a la redacción de la Constitución, y de Jefferson, que es el que hace la Declaración de Independencia. ¿Sí? Ahí los tenemos. ¿Dudas? ¿Puedo retirar la... No, profesora, todo. Ah, bueno, adelante, adelante.
Retiro la imagen. Ya solo falta el último, profesor. Perfecto. Jorge III. Acuérdate que hay que ponerle que es el que gobernó durante la independencia, ¿sale? Jorge III es el que gobierna durante toda la etapa de independencia. Un minutito más y retiro la pantalla, retiro dejo de compartir. Disculpe, profesora. Sí. Ah, sí, de George III, ¿qué dijo que gobernó? Que gobierna durante todo el periodo de la independencia. Eso es lo importante. Gobernó durante el periodo en que tuvo lugar la pérdida de las colonias o la independencia. Eso es lo que tenemos que poner de importante de él y recordar que es Jorge III. Muy bien. Pues continúo, muchachos. Resulta entonces que en la guerra de parlamento inglesa los británicos aprovechan para cobrar impuestos. Las 13 colonias se enojan y empieza a haber revueltas sociales, manifestaciones de enojo, de no quiero pagar los impuestos, me parece increíble. Gran Bretaña nunca se ha ocupado de las 13 colonias y ahora Gran Bretaña nos pide que le paguemos impuestos. ¿Qué es esto, no? Ante esta situación vamos a tener que, para que el enojo no siguiera creciendo, el rey Jorge III decide quitar muchos impuestos y dejar solo un impuesto, que se va a llamar el impuesto del timbre. Y lo pongo en el chat, ¿sí? La guerra que tuvo Francia y Gran Bretaña era la de los 7 años, no de los 100, de los 7 esa. De los 100 es otra, ¿sí? Entonces, muchachos, decide Gran Bretaña, el rey Jorge III, dejarles el impuesto del timbre. El impuesto del timbre. Era una trampa. Un momento, Leonel, ahorita vamos contigo. Era una trampa el impuesto del timbre. ¿Por qué? Porque, muchachos, en el impuesto del timbre vamos a tener que dice, ya no les voy a cobrar impuestos por nada. Nada más van a pagar por el número de timbres que lleve cada producto que hagan. ¿Cuáles timbres? ¿De qué tipo de timbres? Postales, muchachos, de los que llevan las cartas. ¿Sí? Y voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero esperando que se entienda. Gran Bretaña dijo, si las 13 colonias producen esta pluma va a llevar un número de timbres y por cada timbre un impuesto. Había artículos que llevaban hasta 100 timbres. Había botellas de ron con más de 100 timbres y por cada timbre un impuesto. Entonces está mintiendo el rey. No está quitando impuestos, los está disfrazando. ¿Sí? Y vamos a tener que debido a esto sale un documento que les voy a poner el nombre que se llama el sentido común. Y lo hace un personaje que se llama Tomás Paine. Él elabora el sentido común y toma las ideas ilustradas para que la gente tome conciencia de que hay que cambiar de gobierno. Y la principal idea ilustrada que él toma es que un gobernante debe de hacer feliz a las mayorías.
¿Sí se acuerdan que lo acabábamos de mencionar? Las mayorías son las que deben de ser beneficiadas. Y dice Tomás Paine en el sentido común, no están siendo beneficiadas las mayorías. Y hay que quitar el gobierno de este rey. ¿Sí? El sentido común fue un pequeño documento que se repartió por todas partes, con toda la intención de que la gente tomara conciencia. Muchachos, hoy y siempre mucha gente habla lo tonto, no sabe historia, no sabe política, pero se atreven a hablarla. Dicen que la ignorancia es atrevida. Y entonces se atreven a hablar sin saber, ¿no? Y hay que tener bases para poder hablar. Y aquí Tomás Paine dice, yo voy a ilustrar a los habitantes de las 13 colonias con un pasquín, con un folleto donde se hable de las principales ideas ilustradas. ¿Sí? Sí, Miquel, ¿qué me ibas a decir? Perdón. Sí, profesor, no se preocupe. También le quería decir si la Gran Bretaña contra Francia era la guerra de los 7 años. Es la guerra de los 7 años, la guerra de Gran Bretaña contra Francia. Hay una guerra de los 100 años, pero no es para ahorita. Eso es mucho antes y no nos revolvamos. Ahorita concéntrense en que es guerra de los 7 años, España contra Francia, previa a la independencia, ¿sale? Bueno, muchachos, no conforme con esto, pasan algunos otros acontecimientos, como que, fíjense que los ingleses toman té. Los ingleses tienen como costumbre tomar el té a las 5 de la tarde. Si yo soy inglés, tomo té. Así estén en las 13 colonias, si yo me considero inglés, tomo té. Entonces, muchos ingleses que vivían en las 13 colonias tomaban su té como una forma de sentirse identificado con Inglaterra. Muchachos, ¿qué es lo que sucedió? Que Inglaterra les dice que no pueden consumir un té que produzcan las 13 colonias, porque ellos sembraban su té y de ahí lo cortaban y lo ingerían, ¿no? Lo ponían a hervir y se tomaban su té. Y los ingleses dicen, no, si quieres ser inglés y tomar té, tienes que tomar té producido en Inglaterra. Y te voy a cobrar impuestos por el té que te venda, ¿eh? Y entonces los habitantes de las 13 colonias deciden ya no tomar té. Y la pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. Si ya no tomo té, ya no soy ¿qué? Inglés. Y entonces, esto es súper importante, porque mentalmente, culturalmente, me dejo de sentir inglés. Ya no tomo té, ya no soy inglés. Y se da algo que se llama el motín del té, muchachos. Se va a dar algo que se llama el motín del té, se los comparto. Los ingleses, muchos de ellos que vivían en las 13 colonias, se disfrazaron de pieles rojas. Asaltan los barcos y tiran las cajas de té al mar, diciendo de esta manera dos cosas. Ya no soy inglés y no consumiré té de Inglaterra. A esto se le da el nombre del motín del té. Esta es la imagen que representa ese acontecimiento. Lo pongo en el chat y es... ¿El motín de los barcos? El motín del té. Sí, de los barcos, el no considerarme ya inglés y el tirar el té y el decir ya no voy a estar dependiendo de Inglaterra. Muchachos, eso es el principio de una independencia. Las guerras no inician armadas, las guerras empiezan ideológicas. Cuando tú ya eres capaz de enfrentar a una Inglaterra y decirle, yo ya no creo en ti, Inglaterra. Yo ya no soy parte de ti. Y entonces, como ya no soy parte de ti, tiro el té. Y ya se acabó. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Miquel?
tengo una duda, profesor. Sí, Si la guerra de los 7 años fue entre Gran Bretaña y Francia, pero también hubo una guerra de la guerra de los 7 años, que fue entre Inglaterra y en Francia, ¿no? Por el dominio territorial, ¿no? es lo que estoy diciendo. La guerra de los 7 años es entre Inglaterra y Francia. Hubo una guerra que fue la de los 100 años, pero fue mucho antes. A esa no la vamos a tocar ahorita, porque la que vamos a tocar ahorita es la de los 7 años, nada más como causa para la independencia entre Inglaterra y Francia. ¿Sí quedó claro, Miquel? Ah, sí, profesora, porque fue un antecedente de la independencia de las 13 colonias, ¿no? Ajá, la de los 7 años es la causa para la independencia de las 13 colonias. Es la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia. Punto. La de los 100 años ni la toquemos ahorita, porque esa ahorita no interesa. ¿Sí? Bueno, sigo. Llega un año muy importante, muchachos. 1774. ¿Qué se hace? El primer Congreso de Filadelfia. (1774) primer Congreso de Filadelfia. ¿Qué se dice en ese primer Congreso de Filadelfia? Muchachos, lo primero que se dice en el primer Congreso de Filadelfia es que van a buscar negociar los habitantes de las 13 colonias con Gran Bretaña, con el rey Jorge III. Y le van a decir, mira, rey, vamos a hacer lo siguiente. Yo sigo reconociendo a Inglaterra como mi dirigente, como mi nación líder, como mi guía. Yo te sigo reconociendo a ti, rey, como mi rey. Pero lo que te pido es que me dejes gobernarme sola. Mi economía, mis gobernantes, seguirlo eligiendo yo, como lo había hecho. ¿Sí? Porque si tú me impides gobernarme solo, no te voy a pagar impuestos. O sea, yo te sigo pagando impuestos, yo te sigo reconociendo como rey, pero permíteme que yo me dirija solo. Era una forma de querer negociar quién y quién, los habitantes de las 13 colonias con el rey. ¿Y quiénes fueron los representantes de este Congreso de Filadelfia? Pues están los que pusimos: Washington, Jefferson, Adams, Franklin. Ellos escriben el documento para el rey diciéndole que negocien. El rey se niega y dice, no, a mí no me interesa negociar. Yo mando y no voy a permitir que lo hagan ustedes solos. De 1774 a 1776 no hay más que enojo, luchas por un lado, por el otro. Y finalmente, la fecha que aquí sí les voy a dar es la buenaza, la muy importante. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de las 13 colonias. Se hace el acta de independencia y viene la declaración. Quedando al frente del ejército Jorge Washington, Benjamin Franklin redacta el acta de independencia junto con Jefferson. Se pide ayuda a otras colonias para la independencia. Por ejemplo, se le pide ayuda a Francia. Francia se las da porque además Francia estaba medio enojado porque le habían quitado territorios de Canadá, ¿no? Y le habían ganado la guerra de los 7 años. Entonces, Francia apoya a los de la independencia, a los independentistas, y la guerra de independencia termina en 1783. Con un tratado que se llama el Tratado de París, en el cual Gran Bretaña reconoce la independencia de las 13 colonias y se nombra al primer presidente de los Estados Unidos, que va a ser
George Washington. ¿Sí? Entonces vamos a tener que 1776, Segundo Congreso de Filadelfia, participan los mismos que en el primero. Washington, Jefferson, Adams, Lee, los mismos, pero ahora ya no piden negociación. Segundo Congreso, se decreta la independencia, hace el acta de declaración de independencia, se inicia la lucha armada. Esta lucha armada termina en 1783 con la llegada a la presidencia de George Washington. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Perfecto, pues vámonos con Revolución Francesa. Ahora sí, vámonos con Revolución Francesa, muchachos, ¿sí? Y para ver Revolución Francesa, les voy a decir un nombre con el que se le conoce a la Revolución Francesa. A la Revolución Francesa se le conoce con el nombre de la primera revolución burguesa. Cosa rarísima, muchachos? Rarísimo que, pues que una revolución la hagan los burgueses. Eso es lo raro. La primera revolución burguesa, y es muy raro porque la primera revolución burguesa, los burgueses no son los que hacen las revoluciones, muchachos. Generalmente no. Los que hacen las revoluciones generalmente es la gente pobre, la que no tiene medios económicos. Y ahorita vamos a tener que la mayoría de los que hacen la Revolución Francesa son burgueses. Para entender la Revolución Francesa, yo les voy a hablar de los tres reyes que, bueno, participan en esto, ¿verdad? Primeramente, les pongo el nombre de los tres reyes que vamos a ver, dos de manera rápida y uno un poquito más intenso. Luis XIV. Luis XV. Y Luis XVI, ¿no? Y Luis XVI. Efectivamente. Ah, sí, profesora, que es capturado y llevado a cárcel a París, ¿no? El Luis XVI, ¿no? Luis XVI, ahorita vamos para allá. Primero vamos con Luis XIV. ¿Cómo es que se va a ir dando? Porque una revolución no es de que alguien diga, hoy voy a hacer la revolución, hoy va a estallar la revolución. No, 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 no. La revolución, igual que todo proceso histórico y social, se va gestando, muchachos. ¿Sí? Y eso es lo interesante. Vamos con Luis XIV. Luis XIV es el rey Sol. Es el que hace la enciclopedia. Y Luis XIV, muchachos, era un ególatra. Cuando yo digo que es un ególatra, es alguien que tiene mucho ego, que quiere que los demás lo vean, que quiere ser parte del poder, de ser el centro, ¿sí? De todo. Y entonces Luis XIV, que tiene un ego hasta el cielo, manda a hacer Versalles, que es un palacio, hace fiestas, visten muy bien, gasta mucho dinero Luis XIV. Y les voy a decir que, bueno, lo puede hacer porque Francia en su gobierno ganaba guerras. Entonces, con lo que ganaba de las guerras, pues podía gastarse así. Era el motín de guerra con Luis XIV. Entonces, bueno, hay enojo, hay disgusto, hay injusticia, pero Luis XIV dice, bueno, yo puedo gastar porque gano guerras, ¿sí? Empiezan los problemas con Luis XV. ¿Qué pasó con Luis XV? Ya no ganan todas las guerras. Francia empieza a perder guerras. Y lo que es más grave, se agudiza la peste negra. Ya hay epidemia. Muchachos, las epidemias no habían sido muy tomadas en cuenta en las clases de historia hasta que ahorita tenemos que explicarnos nuestro aquí, nuestro ahora. Pero las epidemias siempre han sido motivos de reajustes sociales, ¿eh? Siempre, siempre. Francia empieza a perder guerras, tiene la peste negra,
Acuérdense que era muy insalubre París, lo vimos en los videos de los trapos sucios. París muy sucia, con muchos muertos, no alcanzaban ni a enterrarlos, se tenía que quemar a la gente. Bueno, una cosa, a la gente, a los cadáveres, ¿no? Una cosa terrible, terrible. Y entonces, ya con Luis XV, es la peste, pierdes guerras y sigues gastando igual. ¿Qué está pasando? O sea, no hay conciencia de ahorro en lo más mínimo, aunque el problema está ahí. Llega Luis XVI. Y Luis XVI, muchachos, sigue gastando igual, siguen secuelas de la epidemia, siguen perdiendo guerras y lo que es peor, se pierde agricultura. Y no hay para comer. Ante esta situación, la gente está desesperada. Y la gente está El pueblo desesperada. de Francia era extremadamente pobre, ¿verdad? Exactamente. El pueblo francés vivía muy mal. Era una pobreza terrible. Y es entonces donde el administrador y asesor de Luis XVI, que se llama Necker, aquí les pongo su nombre, este señor le aconseja a Luis XVI 3 medidas. Y le dice, primera medida, deja de cobrarle tantos impuestos a los pobres. Cóbrales, pero menos impuestos. Primera medida. Segunda medida, reduce los gastos de la corte. Ya no puedes gastar en fiestas y en bailes y en ropa como antes. Reduce los gastos de la corte. Y la tercera medida, cóbrales impuestos a la nobleza y al clero, porque ellos son los del dinero. Les cobras impuestos a los que no tienen. Y Luis XVI finge que va a hacerlo. Finge, hace una obra de teatro, hace teatro para decir que hace las cosas. Pero bueno, voy a lo siguiente, muchachos. Fecha de la Revolución Francesa, 1789. Recuerden, ¿eh? Y vamos a ver un gran problema, que es la división social que hay. Francia está dividido en estados o estamentos. Decir estados o estamentos, muchachos, es decir, grupos sociales. En la punta de la pirámide que estamos viendo, estoy compartiendo pantalla y ahí están los estamentos sociales franceses. Está en la punta el rey, la nobleza, el clero y el tercer estado, que es el pueblo. ¿Sí? Ahí están los estamentos sociales franceses. La nobleza, el clero y el tercer estado. Ahorita les voy a explicar qué era lo grave. Disculpa, profesora. Sí, Esa pirámide es de la sociedad estamental, ¿no? la sociedad estamental francesa, efectivamente. Las clases sociales que hay en Francia en la Revolución. Y es nobleza, clero y estado llano, o tercer estado. ¿Sí? Ya les compartí la pantalla. Ahorita yo les voy a compartir mi pirámide, que no está tan bonita, pero tiene un objetivo. ¿Sí? Ahorita les comparto yo mi pirámide. A ver, quito, dejo de compartir. Y mi pirámide está aquí. La nobleza se divide en 2 tipos de nobleza, la alta y la baja. La pirámide está dividida en 3 estados, nobleza, clero y llano, o campesinos, tercer estado. Pero la nobleza se divide en 2 tipos de nobleza, la alta y la baja. Ahora, la nobleza alta, muchachos, ¿cuál es? La que tiene título El rey.
El rey está hasta la punta. Él no, él es parte de la nobleza, pero él está por encima, ¿eh? Él está por encima de todo. Aquí lo pongo yo, por encima. Esta nobleza es la alta, la que tiene dinero y tiene títulos. Soy duque, soy archiduque, soy marqués, pero aparte tengo mi dinero heredado, porque la nobleza no trabaja. Consideran una deshonra ensuciarse las manos. Es una nobleza estúpida, muchachos, y así actúa. O sea, considera que trabajar es una deshonra. Y entonces la nobleza alta dice, yo tengo dinero y tengo título. ¿Sí? El Estado ya no es el que está hasta el final, es el tercero en la pirámide. Ahorita voy ahí. Esa nobleza, pues bueno, está. Pero la más peligrosa es la baja, porque la nobleza baja tuvo dinero y ahora ya no lo tiene. Y tiene título de nobleza, duque, conde, marqués, el título. Tuvo dinero y tiene título. Pero entonces, ¿quién le paga sus gustos? El rey. ¿De su dinero? No, muchachos, de los impuestos que pagan los de abajo. Ese es el problema. Se le conoce como nobleza parasitaria. Vives de lo que los demás hacen. Esa es la nobleza. Luego sigue el clero, que también se divide en bajo y alto. Clero, bajo y alto también. ¿Cuál era el clero bajo? Los sacerdotes de la iglesia, los que conviven con el pueblo, sacerdotes. Y el alto eran los obispos, los arzobispos, la gente adinerada, ¿sí? Del clero. El papa, la gente que come con él, que vive con él, está aquí. Y está el estado llano. Y les voy a poner quiénes son. Campesinos. Campesinos, burgueses y artesanos, ¿no? Artesanos. Burgueses. Banqueros. Banqueros e intelectuales. Aquí puse unos campesinos, artesanos, burgueses, banqueros e intelectuales. Muchachos, pues que esté en el estado llano un campesino, pues es esperado. Que esté un artesano es esperado. Pero un burgués, ¿qué le faltaba al burgués? Título. Pero era el que pagaba los impuestos. Y el banquero que no tenía título, pero tenía el dinero. Y los intelectuales no tienen título ni dinero, pero tienen la ideología ilustrada, heredada de Rousseau, de Voltaire y de Montesquieu. Por eso la Revolución Francesa es la primera revolución burguesa, porque los burgueses piden participación. ¿Sí? El rey tramposamente dice, pues voy a votar, vamos a votar las propuestas de Necker. Y entonces dice, a ver, ¿quiénes están a favor de que el Estado noble y clero paguen impuestos? Ay, pues la nobleza vota en contra, el clero en contra, el Estado ya no a favor. 2-1, gana nobleza y clero. ¿Quiénes están a favor de reducir los gastos de la corte? Nuevamente la votación, nobleza a favor, clero a favor, ya no en contra de reducir gastos de la corte. 2-1, siguen ganando los de arriba.
¿Quiénes están a favor de que el Estado ya no pague menos impuestos? El llano a favor, 2 en contra. Lástima, perdió el Estado llano. Y los intelectuales dicen, así no es. De acuerdo a los ilustrados, es porcentual representativo. Tienes que tener un porcentaje de la representación total. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cuántos nobles hay? ¿Cuántos duques? ¿Cuántos condes? ¿Cuántos archiduques? Vamos a hacer la suposición, muchachos. 1000 es al 10% representativo siempre. El 10% de 1000, ¿cuánto es? Pregunto, ¿cuánto es el 10% de 1000? 100. 100. Entonces voy a tener 100 representantes de la nobleza. 100 representantes de la nobleza, porque es el 10% del todo. Del clero, obispos, arzobispos, sacerdotes comunes. Tengo 500. El 10% de 500, ¿cuánto es, chicos? 50. 50. Entonces voy a tener 50 representantes del clero. Campesinos, artesanos, burgueses, banqueros, ilustrados, ¿cuántos? Vamos a pensar en 10,000, que sea toda la población francesa. Y el 10% de 10,000 son 1000 del llano. Así debe de quedar las votaciones. 10% representativo total, de acuerdo a una democracia ilustrada. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana aquí? Los del llano. ¿Los del llano? ¿El pueblo? Porque estamos hablando de una democracia que se quiere implantar. ¿Sí? ¿Qué sucede ante esta situación? El rey se enoja y cancela la asamblea. Esta asamblea se llamó Asamblea de Estados Generales. El rey dice, no, vamos a perder, cancelo la asamblea. Pero el pueblo se da cuenta de que puede ganar, que el pueblo es más. Y entonces el pueblo organiza una asamblea por su cuenta, que se va a llamar Asamblea Constituyente. Lo puse en el chat. El pueblo organiza la Asamblea Constituyente. ¿Con qué intención? Con la intención de crear una constitución. ¿Una constitución que quite al rey? No, que lo limite, que el rey ya no tenga un poder inmenso, pero no lo quieren quitar. Quieren que el rey tenga una constitución como una forma de ir gobernando con un límite. Cuando el rey escucha, está en la Asamblea Constituyente y escucha eso, pues no le hizo gracia, ¿verdad? Pero dice él, estoy de acuerdo. Sí, vamos a hacerlo. Pero al mismo tiempo que dice que está de acuerdo, manda al ejército a atacar al pueblo. Y el pueblo se defiende con lo que puede, con palos, con piedras, con lo que puede. Y es cuando se da la toma de la Bastilla. ¿Qué es esto? ¿Qué era la Bastilla? Una cárcel, muchachos. Es una fortaleza que era cárcel. Y si ustedes ven en la foto que estoy compartiendo, se ve como humo. Y es que se quema, ¿sí? Se queman los libros de deudas. Se queman, muchachos, todo lo que era que yo le debía impuestos al rey, yo pueblo, y se le da la libertad a los presos políticos. Se arma la de a de veras, ahora sí, pueblo contra ejército.
Y aquí lo pueden ustedes ver. El pueblo armado con picos, con palas, con piedras contra el ejército de Luis. Dejo de compartir. ¿Sí? Les voy a poner la imagen antes de que se me olvide de Luis y de María Antonieta, que son los que, ahí está Luis XVI y su esposa. Miren, yo no sé realmente hasta dónde María Antonieta es una mujer torpe, porque la toman como muy frívola, o fingía serlo, porque en un ambiente como el que se tenía en la corte, ser inteligente pues era pecado, era estar mal. Tenías que fingir ser tonta para poder tener un lugar en la corte. Cuenta la historia que cuando inicia la Revolución Francesa, está la toma de la Bastilla, la gente gritando, peleándose, lo que acaban de ver, ¿no? Y que María Antonieta le preguntó a su gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está enojada? Y entonces le dicen, ay, su majestad, es que la gente quiere pan. Y ella contesta, ¿qué no hay pan? Y le dicen, no, no hay pan. Pues que coman pastelillos, ¿sí? Haciendo alusión como que era muy tonta. Pero en realidad, muchachos, imagínense una mujer inteligente en la corte de Luis XVI. Pues nunca hubiera, yo creo que hasta la matan, ¿sí? Bueno, pues resulta que está el ambiente tremendo, ¿verdad? Están ya por sacar a Luis XVI. ¿Y qué creen que hace Luis XVI? Luis XVI lo que hace es llamar a otros reyes para que invadan a Francia. Luis XVI hace algo que se llama aquí lo pongo, contrarrevolución. Contrarrevolución. ¿Y qué es esto de una contrarrevolución? Desprestigiar a la revolución, para que así los otros no quieran un cambio. Tú hablas mal de una revolución porque no vaya a ser que otros quieran imitarla. Y entonces Luis XVI les dice a los otros reyes, cuidado y triunfe la Revolución Francesa, porque me van a quitar a mí y al rato su gente va a seguir el ejemplo y los va a quitar a ustedes. Invadan a Francia antes que triunfen los revolucionarios. Muchachos, eso se usa mucho, en la historia se manipula para que la gente tenga miedo a los cambios. Y entonces dicen la contrarrevolución y Luis XVI llama. Se entera la gente de que Luis XVI llama a una contrarrevolución. Y dicen, no, ahora sí lo vamos a enjuiciar. No lo íbamos a quitar siquiera, ahora sí. Lo vamos a enjuiciar y va a ser guillotinado porque está llamando a invadir a Francia. Luis XVI trata de huir a Austria, se disfraza de campesino y cuenta la historia que un campesino que estaba jugando con una moneda, aventándola de arriba hacia abajo, observa que van de salida para Austria un campesino y su familia. Dice, qué raro. Y se lo queda viendo y se da cuenta en la moneda que es el mismo. Y dice, es Luis XVI. ¿Qué hacen? Lo encarcelan, lo enjuician y lo guillotinan. Luis XVI será guillotinado, junto con toda su familia. ¿Sí? Mande, maestra, no la escuché. ¿Qué pasó? Es que se me va el internet. Sí, Luis XVI es guillotinado junto con toda su familia por ser contrarrevolucionario, por invitar a otros países a invadir Francia. ¿Sí? ¿Ya ahora sí, francés? Ya, maestra. Perfecto. Bueno, muchachos, pues ustedes pueden ver cómo hay muchas maneras de estudiar historia, y una de las maneras que a mí no me gusta es memorizar y aprender datos, pero sin analizarlos. Lo más importante es el análisis,
porque de lo contrario se aprende uno el dato, pero no entiendes ni el por qué. Aquí entender que es una contrarrevolución nos va a llevar a analizar cuántas veces ha habido contrarrevoluciones, cuántas veces los países poderosos desprestigian un cambio para poder seguir ellos gobernando. Y es ahí donde la historia se vuelve peligrosa porque entonces te empiezas a cuestionar, a analizar, a ser diferente, muchachos. ¿Sí? Ya se fue Luis XVI, ya acabó la revolución, pues viene la parte más difícil. ¿Cómo se va a gobernar Francia? Si ya no, todo está hecho un caos, ¿cómo vamos a gobernar a Francia? Y es entonces cuando surgen 3 partidos políticos. Yo se los voy a poner aquí. Los jacobinos, los girondinos y el centro. Esos son los 3 partidos políticos que surgen. Jacobinos, girondinos y centro. ¿Quiénes son? Y aquí viene algo bien importante, muchachos. Miren, ustedes seguramente han escuchado que hay partidos de izquierda y hay partidos de derecha. ¿Quién es el partido de izquierda? El partido de izquierda, muchachos, son los que se sentaban del lado izquierdo del rey y que veían por los intereses del pueblo. Por eso cuando dicen es de izquierda, eso se referiría a que tú vas a ver por el pueblo, por campesinos, por artesanos, por gente ¿Estos son los de la pobre. izquierda o la derecha? Es la izquierda. La izquierda es la que ve por la gente del pueblo. Y es un término que se da desde la Revolución Francesa. Y se les llama de izquierda porque se sientan a la izquierda del rey. Todo partido de izquierda es el que va a ver por el pueblo. ¿Sí? El partido de derecha son los que se sientan a la derecha del rey y son los ricos. ¿Cómo estaba Francia en ese momento? Ya el rey no está, pero lo que están son los burgueses y son los campesinos y los banqueros. Burgueses y campesinos se van a la derecha. Ellos dicen, ya la revolución terminó. Ya se fue el rey, ya me pongo yo. Esa es la derecha. Y son los girondinos. Los que dicen, yo lo que quería era quitar al rey para poder yo votar y tener privilegios. Ay, ¿que hay campesinos pobres? No me importa. Si no salieron beneficiados, ni modo. Yo lo que quería era quitar al rey para ponerme yo. Eso es la derecha. Eso es el girondino. El partido de izquierda está integrado por campesinos, por artesanos y por intelectuales, que los intelectuales tienen ideas ilustradas, tienen ideología. Y entonces los intelectuales dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Hay campesinos sin tierras, hay artesanos maltratados, hay gente que no tiene ningún derecho. Entonces, ¿cómo ya acabó la revolución? No, la revolución no se acaba hasta que no tengamos beneficios para todos. ¿Sí? Y esa es la izquierda, que son los jacobinos, que yo se los puse. Siendo de estos 3 partidos el más peligroso, el centro. Porque el centro le va al que gane. El centro no tiene ideología. Y lo que es peor, el centro puede hacer que alguien gane. Piensen ustedes en un empate entre jacobinos y girondinos. Van empatados jacobinos y girondinos, con muy poca diferencia. El centro le puede decir, yo te vendo mis votos y tú ganas, pero me das privilegios. Entonces es peligrosísimo.
Esos eran los tres partidos que había en Francia. Jacobinos, izquierda, girondinos, derecha y centro. Sí, fíjate que sí, Marian. Lo que tú escribiste, sí. Y lamento decirlo, pero sí. Me pone aquí su compañero que el centro sería como una clase media, sí. Una clase media que se siente alta. Ay, no, pierdo privilegios. ¿Cuáles privilegios si debes todo, mi alma? Si no tienes seguro nada, pero te quieres sentir alto. Y entonces apoyo a los de arriba porque no me quiero sentir de abajo. Es peligrosísimo el centro, muchachos. Y las clases medias deberían de no ser centro, deberían de estar más definidas. Pero, pues lamentablemente, en una sociedad donde se nos ha hecho creer que somos lo que no somos, de repente la clase media se siente alta y apoya a los de arriba. Efectivamente, son muy peligrosos. Esa es una buena participación, es una buena opinión. Sí, así es. Bueno, muchachos, sigo. Vamos a tener que ¿quién creen que gana? Ganan los jacobinos, gana la izquierda. Y les voy a poner los líderes, que ya eran líderes de la revolución, pero que son personajes muy importantes de la revolución. Aquí está. Marat, Danton y Robespierre. Los tres participan en la revolución desde sus inicios, ¿eh? Los tres son jacobinos, son de izquierda, son líderes de la revolución, son muy importantes estos personajes, Robespierre, Danton y Marat. Y cuando ya el rey es guillotinado, Robespierre queda como gobernante. Él va a ser el gobernante de los jacobinos. Se le conoce con el nombre del incorruptible. Robespierre no acepta la crítica. Robespierre, aquel que lo critique o critique el proyecto, lo mata, muchachos. Es la época del terror o la época del gran miedo, así se llama. Y muchos pensarán, ay, Robespierre, entonces, ¿qué malo fue? Miren, aquí es cosa de analizar, muchachos. Después de una revolución, es muy peligroso dejar opinar a todos. Porque toda la gente quiere cambios rápidos, se entiende, pero no se puede. Y si tú permites que todo mundo opine sin saber, tu proyecto de revolución puede fracasar. ¿Sí? No estoy justificando, estoy entendiendo a Robespierre. Piénsenlo ustedes, yo llego, gobierno y dejo que todo mundo opine y que todos quieren beneficios. Pues no se puede. Entonces te vas a tener que portar tiránico y no vas a poder beneficiar a todos. A las mayorías sí, pero no a todos. Es una época muy difícil para gobernar la posrevolución. Y entonces Robespierre no permite que opinen, a todos los que opinaban en contra los guillotinaba, era tirano, era rudo el Robespierre. Y las cosas empezaron a ser todavía más difíciles cuando lo critica Danton, lo cuestiona Danton y manda a matar a Danton, aunque era su gran amigo. Robespierre va a ser que su amigo sea enjuiciado y en el juicio Danton será guillotinado. Los jacobinos se enojan y dicen, ya se excedió, ya está contra nosotros mismos, ¿qué le pasa? Y vamos a tener que los jacobinos, pues, cuestionan, enjuician a Danton y a Robespierre, cuestionan a Robespierre, lo enjuician y Robespierre será guillotinado. Danton, pues guillotinado también por Robespierre, y Marat lo asesinan, lo envenenan. Tenía de por sí ya un malestar. De hecho, fíjense que a Marat, si lo buscamos, muchas veces aparece así como tirado en una tina, ¿sí? Y pues así están las circunstancias.
Muchachos, quitan a los jacobinos. El gobierno jacobino es la época del terror o del gran miedo y se le llamaba la época del terror rojo. Y llegan los girondinos y se implanta la época del terror blanco. O sea, los girondinos cuestionaban a los jacobinos, pero eran iguales. Terminaron siendo exactamente lo mismo. Y Francia en un caos. Ay, ¿qué va a pasar con Francia? No vemos la luz del túnel. Francia con muchos proyectos, pero no consolida. La revolución puede ir al fracaso y dejar de tenerse. Y es entonces cuando surge un gran personaje, que va a ser Napoleón Bonaparte. Buena parte. Y es el que vamos a analizar, a Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Vamos con Napoleón Bonaparte, les comparto la imagen de Napoleón. Sí, aquí vamos a tener la imagen de ese, pues, gran militar, muchachos, ¿no? Aquí es una de las imágenes más bonitas de Napoleón. En su caballo, con su manto, ¿no? Se ve gallardo el Napoleón, ¿no? Como lo era un gran emperador, aunque a algunos no les guste. Aquí está la imagen de Napoleón Bonaparte y es el que vamos a empezar a ver. Muchachos, hay en Classroom un video de Napoleón Bonaparte. Chequen, por favor, que lo tengan. Dura 4 minutos. Es de Train Life y es la vida de Napoleón. ¿Sí está? Classroom, Napoleón Bonaparte. Sí, sí está, maestra. Pues adelante, Ya, chicos. ya voy a verlo. ¿Ya lo están viendo? Adelante, vamos a verlo. Dura 4 minutos. En 4 minutos yo empiezo con Napoleón, pero quiero que vean el video.
¿Qué tal, chicos? ¿Ya? Listo, maestra, ya Sí, lo vi. profesor. Perfecto. Déjenlo en pausa, después lo terminan de ver. Yo siempre les mando por cada tema algún detalle, muchachos, para que lo consulten, pero de esta manera nutran más la información y pues cuando repasen todo sea como cuchillo en mantequilla, ¿no? Miren, vamos a ver a Napoleón y lo primero que yo les voy a poner es que Napoleón llega al gobierno por un golpe de estado que se llama el 18 Brumario. Así se llama el golpe de estado que da Napoleón Bonaparte. Se llama el 18 Brumario porque hagan de cuenta que los meses cambiaron de nombre con la revolución. Ya no era enero, febrero, marzo. No, no, no. Cambiaron de nombre y 18 Brumario equivale a noviembre. ¿Sí? De noviembre de 1799. Sí, Miquel. Aquí se los pongo en el chat. ¿Sí? Sí, profesora, ¿fue un golpe de qué? De estado. ¿De Un estado? golpe de estado. Se considera un golpe de estado cuando quitas al que gobierna por la vía militar. Entonces Ok, él llega al gobierno con un golpe de estado, ¿sí? Quitar al gobierno por vía militar. Y su golpe de estado se llama el 18 Brumario y equivale a noviembre de 1799. Y es que yo les voy a platicar que cuando está el gobierno girondino, primero acuérdense que fueron los jacobinos, Robespierre, Danton, y luego está el gobierno girondino. Con el gobierno girondino, muchachos, vamos a tener que quieren invadir a Francia. Se orquesta una invasión conjunta entre los grandes países, Francia, Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, quieren invadir a Francia en bola. A esa invasión se le llamó el Concierto de Europa. Y Napoleón, vamos a tener que participar en esa guerra. Era artillero, muchachos, no era un soldado de rango, era un soldado que hacía armas. Y entonces Napoleón participa en el Concierto de Europa. Y vamos a tener que en esa participación fue muy brillante, lo premian y le piden que vaya a África a recuperar territorios que había perdido Francia. Y se va. Y amigos suyos militares van y lo visitan y le dicen, ay, Napoleón, el gobierno girondino es una porquería, no sirve. No, Napoleón, da un golpe de estado. Y lo invitan a dar el golpe de estado y es cuando él lo da, que se va a llamar el 18 Brumario. Muchachos, voy a ponerles ya para cerrar cómo se divide el gobierno de Napoleón, los 3 periodos y las fechas. Y con eso cerramos y la clase que entra lo explico. ¿Sí? Voy a poner que de 1800 a 1804 es el consulado. De 1804 a 1814 es el imperio. Y de 1814 a 1815 es el periodo de los 100 días.
ahí están los 3 periodos de su gobierno. Yo ya les platicaré después de qué trata cada uno y terminen de ver el video. Muchachos, hasta acá llegamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor. Maestra. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, perfectísimo. Entonces, pues la clase que entra nos vemos. Sí, cuídense mucho, por favor. Un abrazo y Hasta luego, profesora. vámonos. Que estén muy bien. Profesora. Adiós, maestra, que tenga linda Hasta tarde. luego, maestro. Igualmente, muy linda tarde.